Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos da la oportunidad, aleluya, de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Usted y yo amanecimos vivos. Nosotros tuvimos un lugar donde recostar nuestra cabeza y en esta mañana, en este día, nos levantamos contentos, agradecidos con nuestro Dios porque Él ha extendido su misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor. En esta mañana estamos agradecidos porque pudimos, Padre amado, abrir nuestros ojos, el poder despertar y poder decir, como dijo el salmista, yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, bendiciones para aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Quiero informarle a aquellos que nos llaman, nos preguntan, porque algunos se han ingresado nuevos y ven que es una serie que estamos dando. Entonces nos han preguntado dónde consiguen los otros audios. Vamos ya por, este es el 11 estudio. Entonces los puede encontrar todos los días. Nosotros ponemos esto que enviamos a través de WhatsApp, los ponemos en YouTube. Usted va a YouTube y usted escribe en la barra de búsqueda devocionales desde el corazón de Dios y ahí está todos en audio, desde que comenzamos. Ahí está, usted encuentra cientos de mensajes de devocionales, están con los títulos, con los textos, y usted puede enviarlo a las personas por si algunos se han perdido algunos mensajes o necesitan comenzar desde el principio esta enseñanza. Estamos hablando, hoy sí terminamos. El día de ayer el Señor me metió por otro lado, entonces surgió otro principio. Eran 4 principios y entonces ayer aprendimos el quinto. El tema es cómo obtener victoria en medio de la opresión, y como hoy terminamos, entonces solamente los voy a leer. El primer principio es salir de la comodidad para salvar a otros, basado en Esther capítulo 4 versículo 13. El segundo principio, verso 14, no puedes callar. El tercer principio, verso 14, la parte B, aprovecha las oportunidades y aprende a conocer el tiempo. El cuarto principio, en el versículo 15 al 17, Esther decide ayunar con determinación. Y el quinto principio que el Señor nos regaló en el día de ayer, del capítulo 5 al 2, dice, hallarás gracia a los ojos del rey. Entonces, como hoy terminamos, espero que me preste atención. Hoy necesitamos leer varios versículos porque así termina la historia. Es decir, el pueblo de Dios había entrado en una sentencia de muerte, que Amán quería acabar con el pueblo judío y tenía la orden del rey. Entonces Esther decide obedecer ciertos principios que al momento le parecían a ella difícil. Y ella puso en práctica lo que estamos haciendo y pudo salvar al pueblo y salir de la opresión. Entonces, ella se arriesga, en cierta manera, se arriesga a presentarse delante del rey, porque ella no podía presentarse. Según la ley, en ese entonces, ninguna mujer, ninguna persona que estuviese ahí en el gobierno, bajo el gobierno del rey Asuero, nadie podía presentarse delante del rey sin ser llamado. El rey tenía que llamar, así sea, a su propia esposa. Entonces, toda persona que de alguna manera atropellaba la orden, abría las puertas y aparecerse en el palacio del rey sin ser llamado, la Biblia dice una sola sentencia tenía, que quedaba muerta, a no ser que el rey le extendiera el cetro. Entonces Esther decide ayunar con determinación, que eso ya lo estudiamos, y cuando ella ayuna y aplica esa disciplina, ese principio que forma parte también de lo que debemos hacer, la Biblia dice que ella haya gracia ante los ojos del rey. El capítulo 5, versículo 2 dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta
del cetro. Es decir, halló gracia, que quiere decir ese favor inmerecido. Esther merecía la muerte porque ella entró sin ser llamada, pero halló gracia delante del rey. Y esto es extraordinario, porque usted y yo, a pesar de ser como fuimos o como somos pecadores débiles, hemos hallado gracia delante de Dios, pero no por lo bueno que tú te consideres o por los logros que tú hayas hecho, porque la Biblia dice en Efesios 2:8 que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, dice la palabra, que somos salvos por gracia. No merecíamos ser salvos por nuestra desobediencia, por haber pecado, por haber desobedecido, pero Dios en su infinito amor nos extendió el cetro y nosotros pudimos entrar a su reino. Hallamos gracia delante de Dios y nos hizo partícipe de sus riquezas. Note lo que el rey le dice a Esther. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina? Estoy leyendo Esther capítulo 5 versículo 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina? ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es la demanda? Aunque sea la mitad del reino, te la voy a conceder. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga al rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana, y haré conforme a lo que el rey ha mandado. Entonces el rey le concede. Ella le hace una invitación al rey y a Amán. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Para no leer todas estas cosas, Amán, por favor léalo usted. Amán se puso contentísimo, dice la Biblia, entró en una alegría impresionante y fue corriendo a decirle a su esposa: a mí fue el único que la reina Esther me invitó. Mejor dicho, yo tengo altura, yo tengo un nivel impresionante, estoy en una posición de honra, el rey me dio el anillo, Esther me invitó solo a mí. Pero sin embargo Amán dijo: pero no quedo satisfecho, no estoy contento con todo esto, porque este Mardoqueo, mire lo que dice el versículo 13: pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer: todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Entonces, bajo el consejo de la esposa, Zeres, la esposa de Amán, dice: bueno, vamos a preparar una horca para matar a Mardoqueo. Pero mire cómo Dios libera de la opresión. Mire cómo Dios trabaja. Esto es extraordinario cuando uno se alinea a los propósitos y a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 6 que aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y le dijo que le trajeran el libro de las memorias y de las crónicas, que la leyeran en su presencia. Y hallaron escrito en las memorias del rey que Mardoqueo había salvado al rey. Le leyeron al rey, le había salvado de unos eunucos que querían envenenar al rey. Y el rey dijo: ¿qué honra se le ha hecho Mardoqueo? ¿Qué honra se le ha hecho por haber querido salvar, o salvó la vida del rey? Y le dijeron: no se le ha hecho ninguna honra, señora. Mardoqueo no se le ha hecho ninguna honra. Y dijo el rey, mire lo que dice: entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Estoy leyendo el versículo 4. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron: aquí está Amán. Y en el patio el rey dijo: que entre. Entonces Amán el rey dijo: ¿qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán en su corazón dijo: ¿quién más deseará honrar al rey más que a mí? Entonces él comenzó, dijo: no, me van a honrar es a mí. Wow, aparte de que me invitaron, el rey me va a honrar. Entonces Amán dijo:
dijo al rey, para que el varón cuya honra desea al rey, que traigan el vestido real, que vistan que lo vistan con la ropa del rey, con el caballo del rey que cabalga, que le pongan la corona real que está sobre su cabeza, y le den el vestido, el caballo, y en la mano alguno de los príncipes más nobles de la vista de aquel varón cuya honra desea el rey, y lo lleven en caballo por toda la plaza y la ciudad, y digan, mire lo que dice, pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así como con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de lo que has dicho. Mire qué impresionante. Amán venía a decirle, preparé en mi casa una horca de 50 codos de altura. Quiero colgar allí a Mardoqueo porque aborrezco a los judíos, porque hay una sentencia de muerte. Y mira lo que hace Dios. Mientras el enemigo te prepara una horca para matarte, Dios tiene vestido real, Dios tiene caballo, Dios tiene corona, y que aún va a usar a tu propio enemigo que pronuncie que así se honra, que así se bendice al que procura la honra del rey. Todo lo que hagas a favor del reino, Dios te lo va a recompensar. No importa si el enemigo te ha preparado una horca. No importa, nota, ¿quién le quitó el sueño al rey Asuero? Dice la Biblia, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. No podía dormir, entonces dijo, tráigame las crónicas. Yo veo que lo que hay escrito ahí, porque en un reino escribían todo lo que hacían. De igual manera, la Biblia dice en Malaquías 3:16 que hay un libro de memorias, y todo lo que hagas a favor del reino de Dios, Dios ve que envías los devocionales, Dios ve que siembras en el reino, todo eso queda apuntado. Y cuando el enemigo quiera preparar una horca para matar tus hijos, para matarte a ti, para acabar con tu ministerio, por otro lado, Dios está preparando vestido real, caballo, corona, para honrarte a ti y sacarte de esa presión, porque has hallado gracia delante de Dios. Le invito a que lea toda la historia del libro de Esther y se da cuenta cómo terminó Amán, porque Dios nos libra y nos hace salir victoriosos en medio de la opresión. Padre, yo te doy gracias por este estudio y por esta enseñanza que tú nos diste, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.